Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, estamos repasando un poco estas estadísticas que ustedes han dado a conocer a través del observatorio y la verdad que son escalofriantes y sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo en este contexto de pandemia que lamentablemente generan en muchos casos el espacio propicio para que la violencia se multiplique, ¿no? Sí, claramente la pandemia agudizó las situaciones de violencia eh, porque las víctimas se han visto en obligación de transitar el aislamiento junto con sus agresores la mayor parte del tiempo, ¿no? Y eso ha propiciado de que se recrudezcan, digamos, esas situaciones. No así se vio, no se vio por parte de los estados nacional y provinciales mayor presupuesto para la atención que generó esta demanda, ¿no? Claro, justo te quería consultar cómo respondieron las redes, los organismos, todo lo que está previsto desde los estados, que a veces se anuncia como algo muy efectivo, pero en la práctica suele suceder que no se da de esa manera. Si ustedes han podido hacer un seguimiento de la respuesta que se ha dado desde el estado. Sí, de hecho también presentamos dos cartas, una dirigida a Alberto Fernández en abril de este año y otra a Omar Gutiérrez, que es el gobernador de la provincia de Neuquén, en mayo, poniendo a consideración los datos del observatorio y comentando también en la nota nuestras propuestas en relación a la temática. Nosotras hicimos un monitoreo y dimos cuenta de que, por ejemplo, la línea que dice ser provincial, la línea 148, que es una línea de emergencia sobre casos de violencia hacia las mujeres y concretamente es la línea que puede articular para poder darle intervención a las situaciones que, por ejemplo, impliquen código A, como se dice en el protocolo, que impliquen una situación de riesgo de vida para la mujer, Ujú. riesgo de vida en relación al machismo, ¿no? Entonces, hay localidades en el interior de la provincia que tienen capacidad nula de comunicación, como Andacollo, como el Chocón, es sumamente grave, ¿no? Nosotras decimos mucho discurso, pocos recursos. Claro. Concretamente, la mayor parte de los dispositivos de atención están enfocados en la capital y en el interior, que también tiene sus dificultades, carecen de recursos, carecen de profesionales, y en el interior esa situación se agrava. Ujú. Nosotros realizamos también un registro desde nuestro observatorio a nivel provincial que desde 2015 hasta el 2020, a 5 años, digamos, de la manifestación en las calles con el Ni Una Menos, el 70% de los femicidios ocurridos en la provincia sucedieron en el interior. Entonces hay relación concretamente sobre los bajos presupuestos para la política pública en materia de violencia de género. Claro, a ver, en este contexto de pandemia donde durante algunos meses se restringía muchísimo la circulación, por ejemplo, si no funcionan las líneas, realmente dejamos a las víctimas liberadas a su destino. Antes de la pandemia, en lugares más chicos, en ciudades más chicas, cuesta muchísimo más ir a denunciar, presentarse a la policía o a una fiscalía en el caso de que exista una oficina judicial en el lugar, porque todos se conocen, porque se subestima, porque a la mujer le cuesta muchísimo más y entonces allí es donde se produce esta estadística que vos mencionás del 70% de femicidios de los casos ocurridos en el interior de la provincia, ¿no? Sí, sí, es algo que exigimos también, que destinen presupuesto acorde, que construyan casas refugio para mujeres víctimas de violencia, que incorporen profesionales en equipos técnicos, psicosociales, que den atención a las mujeres y a sus familias. Eh, y lo que venimos peleando también es sobre aportes económicos a mujeres víctimas de violencia. Muchas Ujú. veces la dependencia económica es muy significativa para los procesos de salir, digamos, ¿no? de la mujer sobre una situación de violencia. Es un condicionante. Claramente hay que fortalecer a las mujeres con atención integral adecuada.
Seguro. También hay que pensar, Carolina, en el aspecto educativo, ¿no? Porque, bueno, siempre cuidamos a la nena, cuidamos a la mujer y poco se educa al varón para que no ejerza violencia o no sea machista en el ámbito donde le toca trabajar o compartir. Hay que trabajar también muchísimo en ese aspecto. Claramente, la implementación concreta, eficiente de la ley de educación sexual integral con perspectiva feminista y disidente es fundamental. Las capacitaciones de la ley Micaela, digamos, para personal de los estados, de los distintos estados, es fundamental. Y también claramente es importante que la población masculina sea eje y epicentro también de la política pública destinada a la prevención. Claro. Nosotras este año, en enero, presentamos un informe también desde el observatorio mencionando, poniendo el ojo sobre las masculinidades, ¿no? Nosotras desde Mumalás, de manera mensual y anual, hacemos relevamiento sobre el registro de femicidios. En este caso, mencionamos en este informe qué cantidad de femicidas hubieron en el 2019, que lo tenemos entre ellos a Escobar, ¿no? El femicida de Cielo López, hace poquito declarado culpable por jurado popular, ayer más bien. Ayer. En el 2019 ocurrieron 284 femicidios cometidos por 268 varones. También hicimos relevamiento sobre las formas, sobre la modalidad de esos crímenes, y nosotras propusimos en ese informe que la población masculina también sea eje concreto también destinataria para las políticas públicas de prevención, que existan también en los lugares de detención programas de reeducación para los agresores. Claro. Es absolutamente necesario. Carolina, ¿cómo crees vos que impacta en la sociedad, en la comunidad, hechos tan aberrantes, un femicidio tan espantoso como el ocurrido con Cielo López? ¿Esto hace de alguna manera abrir los ojos a la sociedad, hace cambiar de paradigma en algunos aspectos, o crees que solamente impacta en el momento por el tratamiento mediático, después quizás seguimos un poquito el juicio y al poco tiempo nos olvidamos de todo lo que ha ocurrido? El femicidio de Cielo López significó una conmoción social muy profunda. Se vio reflejado en la marcha multitudinaria que hubo el año pasado, posterior de saberse concretamente dónde estaba el cuerpo, en qué condiciones. Creo que fue un antes y un después para la comunidad toda de Neuquén. Aquella movilización no solamente reunió a las históricas, digamos, activistas en contra de la violencia hacia las mujeres, sino significó la participación de familias completas. Tuvo mucha conmoción. Creemos que eso ha calado profundamente en la sociedad. Hay mucho por hacer todavía, pero hay cierta sensibilización en relación a estos temas. Claro, porque estos nos tienen que dejar un aprendizaje, ¿no? Si no, pasa a ser un número estadístico más. Tal cual, tal cual. Es fundamental las redes que hemos considerado posterior de eso también, digamos, para dar acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. En contexto de pandemia, como ya dijimos, eso se ha recrudecido. Nosotras entendemos que es un problema sociocultural y político, no biológico, como es la pandemia que estamos transitando. Claro. Ojalá se resolviera con una vacuna, pero no, no se resuelve de esa manera. Se resuelve con educación, como mencionamos, para prevenir la violencia y para prevenir que esta sociedad siga construyendo femicidas, ¿no? Tal cual. ¿Qué cambiarías vos en la actuación de las fuerzas de seguridad, de la justicia que intervienen en estos casos?
Sobre las fuerzas de seguridad, eh, hay una parte importante de los femicidios que fueron cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. Nosotras ante eso solicitamos que haya un plan nacional de desarme de la población en general, porque también han sido femicidios ocurridos con arma reglamentaria, y que haya monitoreo sobre personal de las fuerzas de seguridad que tengan denuncias por violencia de género para que no porten armas. Y luego hay toda una dificultad con el Poder Judicial de acceso a la justicia. Eso es concreto, eso se vive, y es una demanda que las mujeres a las que acompañamos nos transmiten todo el tiempo. Además de transmitirnos su situación de crisis económica, ¿no? Porque se recrudece aún más la pobreza cuando se trata de mujeres. Hay una dependencia económica que además le impide a la mujer muchas veces alejarse del victimario, ¿no? Carolina, claro. ¿Estás allí? Sí. Bueno, te agradecemos este corto análisis que hemos podido hacer, tus conceptos, y ojalá que, por supuesto, se pueda seguir trabajando sobre todo en educación y prevención para que no tengamos que seguir dando estadísticas tan dolorosas como las que todo el tiempo seguimos dando. Yo le agrego decisión política para considerar aumentar los presupuestos, porque esos presupuestos claramente no están dando contención a la necesidad social de trabajar sobre la prevención, asistencia y erradicación de las violencias. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Carolina.